Hola a todos, espero que se encuentren muy bien. En esta ocasión les voy a mostrar el proceso para poder importar datos desde Microsoft Excel hacia nuestras bases de datos de MySQL. Para el ejemplo, yo dispongo de este archivo de Excel en donde tengo la información que se muestra, la cual necesito subir a mi base de datos MySQL para posteriormente almacenarlo dentro de mi tabla contactos. Entonces, lo que necesito es importar estos datos hacia mi base de datos mini agenda, lo cual vamos a hacer de la siguiente manera. Fíjense que en este caso mi archivo está guardado en formato de Microsoft Excel. Entonces, para poder importar estos datos hacia nuestra base de datos MySQL, lo que vamos a hacer es que vamos a pasar nuestro archivo de Excel hacia formato CSV para poder importarlo desde nuestra base de datos de MySQL, ya que MySQL como tal no tiene soporte directo para importar datos directamente desde un archivo con formato de Excel. Entonces, lo que tenemos que hacer para convertir ese archivo en formato CSV es que nos vamos a la opción de archivo de nuestro Excel. De ahí nos vamos a la opción que dice exportar. Aquí nos vamos a ir a la opción de cambiar tipo de archivo. Y aquí, como pueden apreciar, hay diferentes formatos hacia los cuales podemos exportar nuestra hoja de Excel. Entonces lo que vamos a hacer en este caso es que vamos a seleccionar la opción de CSV o un archivo de texto el cual va a quedar delimitado con, en este caso, por comas. ¿Sí? Es formato de texto, no dice separado por comas. Le vamos a dar clic aquí en guardar, nos va a pedir la ubicación, yo lo voy a guardar en la ubicación que me da por defecto, ya ustedes ahí lo guardan donde consideren conveniente, y en este caso yo le voy a cambiar aquí el nombre para indicar que este es mi archivo, pero ya en formato CSV. Entonces le voy a colocar aquí CSV. Esto no sería lo que me va a marcar el formato como tal, sino que lo que me marca el formato es aquí donde dice tipo. Yo le estoy colocando este identificador solo para tenerlo como parte del nombre y así poder distinguir de una forma mucho más fácil cuál es el archivo con el que voy a trabajar o importar. Entonces voy a dar clic aquí en guardar y me tiene que guardar mi archivo en formato CSV. Como ustedes pueden apreciar aquí en el nombre ya me aparece CSV. Y pues ya tengo mi archivo en ese formato. Voy a proceder a cerrar el archivo. Volvemos a nuestro MySQL Workbench y nos vamos a ir a nuestra base de datos. Sobre la opción de tablas, damos un clic derecho y aquí buscamos la opción que dice Table Data Import. Damos un clic sobre esta opción y como pueden apreciar aquí me aparece una ventanita en donde me va a solicitar la información del archivo que quiero importar, y en este caso, como pueden apreciar, me dice que puedo importar formatos CSV o JSON. Si se fijan, solo tengo esas opciones, no me da opción para poder importar datos desde un XL, que sería el formato tradicional de Microsoft Excel. Entonces, por eso es que se vuelve necesario convertir nuestro archivo a CSV. Bien, dicho eso, procedemos a buscar nuestro archivo, damos clic aquí en Browse y pues tenemos que navegar hacia la dirección donde tenemos almacenado nuestro archivo. En mi caso sería este. Lo selecciono, doy clic en abrir y pues me carga lo que es la ruta de mi archivo. Vamos a dar clic en siguiente. Aquí me da diferentes alternativas o diferentes opciones. Me dice que si quiero importar la tabla usando una tabla existente, podría ser utilizar la tabla contacto en mi caso, o si quiero crear una nueva tabla. Fíjense que lo más recomendable para efectos de evitar cualquier inconveniente con la información que ya tenemos almacenada en nuestras tablas es crear una nueva tabla. Y a partir de la nueva tabla que nosotros creamos con la información que contiene nuestro archivo, pues podemos hacer un insert select hacia la tabla en donde queremos guardar los datos como tal, ¿sí? Entonces vamos a hacerlo de esta manera. En mi caso la voy a crear en la base de datos mini agenda, que sería esta. Aquí podemos ver las otras bases de datos. Y aquí sería el nombre. Entonces aquí me le ha colocado el mismo nombre del archivo. Entonces le puedo dejar tranquilamente ese mismo nombre. En mi caso lo voy a dejar así. Ahí si ustedes gustan le pueden cambiar el nombre. Cuando y todo, pues el nombre que ustedes coloquen aquí no sea el nombre de identificador de alguna tabla que ya tienen. Ese sería nada más el requisito. Teniendo esto, pues damos clic en continuar. Aquí me pide la codificación de caracteres. Aquí podemos seleccionar algunas opciones. Yo le voy a dejar UTF-8 y también me muestra los tipos de datos
que ha detectado en base a la información que contiene cada celda, cada columna, el tipo de dato. En este caso, por ejemplo, me dice que el ID tiene un tipo de dato int, el apellido text, dirección text, salario double, bonus double, en base a la información que contiene cada una de las columnas. En mi caso lo voy a dejar así, de esta manera. Si en un momento dado pues identificamos que el tipo no es el adecuado, podemos seleccionar aquí el tipo adecuado. En mi caso lo voy a dejar de esta manera porque esta sería como una tabla temporal que estoy creando con los datos que voy a importar. Entonces lo voy a dejar de esa manera y voy a dar clic en continuar. Me dice que qué es lo que va a realizar, que va a preparar la importación y va a importar el archivo. Aquí me va a mostrar el proceso de importación como tal. Para comenzar la importación, pues vamos a dar clic en continuar. Si se fijan, aquí me dice que ya se preparó la importación y que ya se importó los datos del archivo. Como son poquitos datos, fue sumamente rápido. Si nuestro archivo contiene muchos más datos, pues va a tardar un poquito más en poder cargar la información. Ya una vez esté completado, pues damos clic en continuar. Aquí me dice qué es lo que ha realizado y cuántos son los registros que se han importado. Doy clic en finalizar, me vengo hacia mi base de datos, doy clic aquí en tablas y de ahí refrescar todo. Aquí tengo ya la tabla con los datos que he importado desde el archivo. Esta es la información que yo tenía en mi archivo de Excel. Entonces con ello, como pueden apreciar, ya hemos terminado el proceso de importar los datos sin ningún problema. Entonces lo que les mencionaba es que yo lo que necesito es que estos datos registrarlos en mi tabla, que en este caso he denominado contacto, aquí en esta parte. Fíjense que lo único que tenemos que hacer es una consulta de tipo insert select, en donde vamos a insertar los datos en nuestra tabla a partir de la selección de los datos de esta otra tabla. Eso lo hacemos de la siguiente manera. Vamos a colocar un insert, le colocamos la estructura de SQL de insert, vamos a colocar aquí el nombre de la tabla, vamos a colocar aquí las columnas, las podemos seleccionar con Shift, todas las columnas y las arrastramos hasta aquí. Pueden apreciar aquí las tenemos y en vez de colocar en los valores como tal, lo que hacemos es que procedemos a hacer un select. Un select, en este caso los nombres de las columnas son prácticamente los mismos, solo varía aquí en el caso del ID. Lo que voy a hacer es que los voy a seleccionar siempre con Shift, los arrastro. Como pueden apreciar, aquí tengo yo ya el select, que tiene que coincidir con cada uno de los campos que tenemos aquí. Sería el contacto, sería el apellido, nombre, dirección, salario. Bueno, ¿esto de dónde lo vamos a obtener? De nuestra nueva tabla, donde tenemos los datos importados, ¿sí? Y vamos a hacer la inserción. Se ejecutó la consulta sin ningún problema. A verla, vamos a volver a dar aquí, hacer la selección. Como pueden apreciar, en este momento ya me está mostrando todos los registros que acabo de insertar. Bien, esto es lo que les quería mostrar en esta sesión. Espero sea de utilidad la información. Saludos cordiales a todos.